Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta jornada organizada por la Federación Vizcaína de Empresas del Metal en colaboración con IMQ Prevención y en el marco del proyecto Segurmanía. Como sabéis, vamos a hablar sobre la integración de la seguridad y salud en las empresas. Comentaba con Rubén antes de conectarnos que el domingo, ¿no? Ha sido, ¿no? El domingo o el sábado, ¿no? Ha sido... Sábado. El sábado, los 30 años desde la publicación de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en que ha habido un montón de cambios durante estos años. Cambio no solo en la normativa, cambio incluso en las empresas, ¿no? Antes, pues, había escasa seguridad en muchas empresas. Pues bueno, yo creo que con los años las empresas han ido concienciando, lógicamente, y bueno, cada vez son más seguras, ¿no? Y bueno, un poco el objeto de estas jornadas y seminarios es, bueno, pues ayudaros a continuar haciendo a las empresas más seguras, ¿no? Os adelanto, la semana pasada, bueno, hace un par de semanas, la semana pasada ya un poco perdido con otras jornadas, hicimos ya comenté que, bueno, que la semana que viene, el martes, vamos a tener una jornada en la que vamos a hablar sobre esto que estoy contando, ¿no? Los futuros cambios de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿no? Como dije, como digo y como diré el próximo martes, nosotros pensábamos que este año se iba a aprobar la ley, la modificación de la Ley de Prevención, pero bueno, parece que están ahí un poco indecisos o están cambiando muchas cosas y bueno, no sé si al final tendremos cambio de gobierno, no tendremos, continuará, no sabemos lo que va a pasar y no sabemos si al final se aprobará la normativa, ¿no? Pero bueno, la semana que viene sí que tendremos una jornada en la que explicaremos, bueno, por dónde van un poco los tiros, ¿no? En la ley de prevención, que bueno, pues hay unos cuantos cambios significativos y bueno, pues la idea un poco es contar cuáles son esos cambios para que, bueno, os hagáis una idea hacia dónde va, ¿no? Hoy Rubén nos va a contar fundamentalmente, bueno, pues cómo integrar la prevención en las empresas, daros algunas pautas y bueno, también haré un poco de repaso de bueno, pues cómo se ha ido adaptando la ley a la integración y aclararos todas las dudas que podáis tener de este tema, ¿no? Como siempre tenemos ahí tenemos un chat para hacer preguntas. Si queréis cualquier pregunta o lo que sea, nos la hacéis vía chat durante la ponencia o al final de la jornada. Así que nada, Rubén, todo tuyo, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Jorge. Buenos días. Y bueno, muchas gracias por la asistencia a este webinar, pues que espero que resulte un poquito instructivo, ¿no? En el sentido de que tenemos un concepto de integración de la prevención que ha estado siempre dentro de lo que es la línea de trabajo de la seguridad y la salud, pero que por diversos motivos pues no ha sido tampoco implementado en la línea que hubiera sido lo deseable, ¿vale? Hay ciertas cuestiones, además, que suscitan debate. A mí llevo muchos años trabajando en esto. Yo llevo, vamos, prácticamente todo lo que es la vida de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. He tenido mi profesión, la sigo manteniendo en algunos aspectos pequeñitos, muy puntuales, cuando tengo oportunidad. Pero bueno, ahí veo, sobre todo, pues el concepto de prevención, el concepto de integración de la prevención, perdón, pues todavía tiene un recorrido que hay que ir puliendo y hay que ir trabajando, porque parece que lo hemos dejado siempre desde el punto de vista de una descentralización, es decir, lo que se ha hecho ha sido siempre como trasladarlo a los servicios de prevención, sean propios, sean ajenos, sean mancomunados o sea cualquier otra figura de la modalidad organizativa. Estos días, bueno, y además desde el verano, bueno, vais a permitir un poquito un chascarrillo porque a las personas mayores nos gusta contar chascarrillos. Yo desde el verano llevo viendo además una tendencia, bueno, tenía esperanzas en lo que ha dicho Jorge, sobre todo en relación a los cambios de la ley. Se ha trabajado mucho, nosotros también desde IMQ pues hemos trabajado, se ha lanzado
preguntas, ¿no? Pues desde el gobierno central a los diferentes órganos que ha llegado a los servicios de prevención, pues para proponer mejoras y demás. Y bueno, pues había ciertas esperanzas, ¿no? Había ciertas esperanzas en el cambio legislativo. Pero bueno, es curioso cómo el concepto de integración, que ya lo matizaremos después, cómo entra en la nueva ley, pues no termina como de encajar. Y bueno, pues ya veremos a ver qué opiniones se suscitan al respecto. Mi opinión personal, la puedo decir, es que hay todavía algo que desarrollar y hay que desarrollarlo más. Pero bueno, el martes ya lo comentará también un compañero mío en este foro y lo hablará pues, con mucha más extensión y además pues, desde una primera línea que es en la que ha estado él también trabajando. ¿De acuerdo? Vamos a ver, además, cómo la ley de prevención, pues bueno, cuando nació lo que ha dicho Jorge, hace 30 años, el sábado día 8 pues hizo 30 años, la ley de prevención de riesgos laborales, creó una gran expectación. La verdad es que era la situación en España a nivel de seguridad, que era el lenguaje que se hablaba en aquel momento, la seguridad, ¿no? Parece que los aspectos de higiene, ergonomía y tal, o estaban imbuidos en la propia seguridad o que como que no existían, ¿no? Pero bueno, siempre se hablaba de la seguridad en términos generales, ¿no? Y además se hablaba de la seguridad integrada, era curioso. La seguridad integrada, porque realmente lo que era una forma de aglutinar precisamente todos los conceptos en lo que hoy llamamos prevención de riesgos laborales, ¿no? Entonces, bueno, la ley nació porque había una altísima accidentalidad. Me permito recordar datos que igual me voy muy atrás, me voy a los años 70, en los cuales parecía que no había nada, pero recuerdo que teníamos una Ordenanza General de Seguridad y Higiene de Trabajo, que era una pequeñita Biblia y que marcaba un nivel técnico interesante, ¿no? en los aspectos de seguridad. Pero bueno, en aquellos tiempos estábamos hablando de que fallecían 8 personas al día, de promedio. Tampoco es que hoy andemos muy bien, O sea, sí que es cierto que hemos evolucionado, mentiría si dijera lo contrario, porque se ha evolucionado y es grato saber que hay muchas empresas que se lo han tomado terriblemente en serio y han hecho grandes esfuerzos por seguir y lo siguen haciendo y a los servicios de prevención y concretamente al personal técnico, pues nos insisten muchísimo y eso además, incluso a pesar del exceso de trabajo que nos da, es de agradecer, porque ves un interés y ese interés puede ser mutuo, ¿no? Entonces, ves, en esas empresas mejora. Pero en otros casos, por ejemplo, pues fijaros el año pasado, es que superaron las 750 personas fallecidas, por lo menos los datos que hubo, que en comparación a 2023, pues fue un crecimiento exagerado. Es que ya una sola persona fallecida es un dato alarmante, ¿vale? Pero 750 o más de 750 es un dato tremendo, ¿no? Y es la cuarta parte de lo que fallecía, ya os digo, hace pues aproximadamente 50 años, pero sin embargo sigue siendo una auténtica barbaridad, ¿no? Había una dispersión normativa, por eso se publicó la ley también. Tuvimos que converger con Europa, ¿no? De ahí la directiva marco. Y, bueno, pues se creó en aquel momento un germen en el cual, pues bueno, pues se crearon los servicios de prevención, surgieron parte de las mutuas, otras partes de forma externa, de forma privada. Fueron creciendo en el sentido de que, bueno, pues daban el apoyo y asesoramiento que se precisaba, o por lo menos que se intentaba precisar en este caso a la empresa, ¿vale? Y, bueno, pues creó de alguna forma un camino que luego fue teniendo ciertos cambios, aunque hay todavía normativas, es curioso, que hay normativas pues que tienen más de 30 años, que es que, hoy más de 30 años, perdón, más de 20 años. Yo doy clase en el máster de la UPV, doy clases en otros ámbitos también. Estás con la chavalería que muchas veces les das charlas de estas de prevención para enseñarles lo que significa el trabajo, los riesgos, los peligros, que esto hay que trabajarlo además, que no es una cosa más, sino que es una de las más importantes. De hecho, la ley habla de promocionar la seguridad y la salud, es ponerla por delante de todo lo demás, promocionar. Ese es el concepto. Y bueno, hemos ido viendo poco a poco pues cómo, digamos, se ha evolucionado, pero de una forma un poco dispersa, desordenada, ¿no? Un poco caótica. Hemos intentado todos poner orden para integrarlo, pero no se ha conseguido. Es curioso, además, que cuando algunas veces nos plantean, oye, ¿hacia dónde nos dirigimos? Bueno, pues tengamos que pensar sobre todo el enorme gasto que le puede suponer a un país el coste de accidentes y enfermedades, ¿vale? Las cifras, yo no me las sé exactamente, ¿no? Pero
podemos calcularlas. Las cifras de personas fallecidas por accidentes, por enfermedades, a nivel mundial, estamos hablando de que absorbe prácticamente un 4% del PIB mundial. ¿Vale? Que eso se traslada pues, a nivel de la UE a un 3,3 y aquí en España pues aproximadamente en un 3%. Si nos planteamos que el PIB español actualmente rondará el billón con B, billón y medio de euros, estaríamos hablando de 45.000 millones de euros que se nos van por aspectos de no prevención, accidentes, enfermedades. Es una cifra con la cual se podrían hacer muchísimas cosas más. No corregir, sino otras cosas más. ¿Vale? Entonces, hay que darle una vuelta precisamente a este tipo de forma de ver el mundo. Yo tuve la experiencia con un excompañero mío que, bueno, se fue a trabajar como técnico de prevención a una empresa. Tuvo la suerte, además, de que, bueno, pues al año cambiaron de gerencia y entró un señor, un gerente francés. Mi compañero me había invitado a una charla, sobre todo para motivar precisamente a los mandos y demás, a ver qué se les podía decir, pues para que poco a poco trabajaran sobre las personas que están en sus equipos y demás. Y creo que asistí a los 5 minutos más gloriosos de toda mi experiencia profesional. Impresionante aquel gerente que vino de Francia en un castellano perfecto, dijo a todos los que estábamos ahí que la responsabilidad efectivamente era suya, pero que todos, absolutamente todos, tenían una responsabilidad. Todas las personas que estaban ahí, estaban todos los mandos y todos los directivos. Se agarraron a la silla, como asustados, miraban. Cuando me vieron a mí llegar para dar la charla al principio, estaban todos en absoluto relajo, pero cuando llegó este hombre y dijo las frases gloriosas, 5 minutos, no tuvo más, impresionante. La empresa ha tenido una vuelta tremenda. Eso ha sido realmente decir, qué integración. Pero es que además lo más sorprendente de aquello fue cuando dice, yo me voy a inventar las cifras, nos hemos gastado 300.000 euros en los accidentes, nos ha costado, ¿vale? Y arreglar lo que estaba mal y que había causado los accidentes, 150.000. Bien, díganme ustedes, señores, ¿qué podíamos haber hecho con los otros 150.000? Pues lo mismo, se podían haber hecho muchísimas cosas. O sea, es decir, son planteamientos que realmente dicen, revolucionan el pensamiento. Y es que es al final la diferencia, sobre todo, de empresas que vienen de la Unión Europea y que dices, bueno, pues hay otras perspectivas por ahí que es curioso y ojalá las pudiéramos de alguna forma importar, ¿no? Y aprender de ellas. Con respecto a la nueva ley, ¿no? O por lo menos las modificaciones que se pretendían, se estaba hablando de que la ley iba a cambiar en poco tiempo, ¿no? Pues, pero bueno, yo creo que lo que ha dicho Jorge muy bien, ahí hay una revolución en nuestros gobernantes en Madrid y parece pues que esto no avanza o se ha parado, no se sabe, que ahora mismo hay una especie como de silencio administrativo. Sí que es cierto, hacer la evolución de la ley ha ido pues, a traer unas cosas interesantes, ¿no? Pues, cosas, sobre todo, pues como el separar la parte psicosocial de la parte ergonómica. Bueno, por ejemplo, eso es algo bueno. El trabajar desde la parte de la salud mental, que hasta ahora parece que era prioridad Z, ¿no? Es que de hecho no estaba integrada, o el concepto que teníamos de integración era, vamos a hacer una evaluación psicosocial, pasamos un cuestionario y ahí nos quedamos. ¿Vale? Entonces, todo eso requería pues, un cambio, una vuelta, ¿no? La cuestión de la perspectiva de género, ¿no? De la diversidad generacional. También son cosas, oye, las personas de edad mayor, que se llama, es decir, personas que ya superan los 55 años y que empezamos, ¿no? a tener, digamos, un peso con la edad, aunque no, las ganas de trabajar las seguimos teniendo igual. Pero bueno, eso hay que tocarlo, ¿no? La creación de un historial clínico digital único, pues también es una evolución. Bueno, hay muchas cositas, ¿no? Que ya se hablarán, que está muy bien. Pero luego está el tema de la integración. Se estaba hablando de que todas las empresas van a tener que tener obligatoriamente una modalidad organizativa que se dirigirá o como trabajador designado o hacia la figura de los servicios de prevención propia.
que además se reducían los números de trabajadores en función de que la empresa fuera, antes había 250, 500 trabajadores en función de si era eso uno o no, y ahora eso ha bajado. No me sé exactamente las cifras, no las recuerdo. Pero bueno, son cambios que se han ido produciendo. Entonces, integrar la prevención, es que es una pregunta que lanzo, integrar la prevención solo por el hecho de tener una persona que se dedique a ello un tiempo, puede ser, prácticamente, pero integrar creo que es hacer un todo uno, ¿vale? Lo veremos luego, es hacer un todo uno. Y ahí cambia mucho la forma en la que tenemos que ver realmente la integración, porque ahí sí que es cierto que es lo que os decía antes. Muchas veces nos encontramos, chocamos, ¿no? con el concepto curioso de la integración, cómo lo ve la inspección de trabajo, por ejemplo, cómo lo pueden ver auditores de sistemas de gestión y cómo lo vemos precisamente los que estamos en el día a día trabajando, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión importante. La base yo creo que está sobre todo muchas veces en una falta de liderazgo por parte de las empresas, ¿no? El que ahí nos encontramos con empresas en las cuales pues la alta dirección lo dice, ¿no? En sus planes estratégicos dice, no, queremos hacer prevención. Vale, se quiere hacer prevención, perfecto. ¿Qué medios vamos a poner? ¿Qué recursos? ¿Qué vamos a asignar a unos? ¿Qué vamos a asignar a otros? No, eso es como para otros. Mi declaración de intenciones ya la tengo. No. O sea, creo que el liderazgo, sobre todo en los sistemas de gestión, es algo que es mucho más amplio que todo eso. Es el pilar fundamental, ¿no? Es con lo que se tiene que marcar un compromiso, ¿de acuerdo? Y esos compromisos se tienen que traducir en algo. Muchas empresas, el concepto de cultura preventiva creen que lo tienen por el hecho de que tienen concertado un servicio de prevención. Bueno, concertado, algunos todavía dicen que nos contratan, ¿vale? Que eso también es la diferencia es importante además, ¿no? Conceptualmente. Entonces, bueno, todo eso es algo que tiene que ir avanzando y esperemos que ocurra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos un camino por delante, ¿vale? Y sí que me gustaría, pues, matizar una serie de cosas ahora ya con la presentación delante sobre lo que es la propia integración y, bueno, pues tratar de tocar una serie de puntitos. Esta presentación ya la tendréis en su momento, ¿vale? Pero sobre todo lo importante es que haya una conceptualización de las cosas y que veamos que además el concepto de integración está metido en la ley, en diferentes textos legales que nos lo dicen, pero que muchas veces si nadie nos lo explica no lo interpretamos y que es importante que lo tengamos, ¿no? Hay, sobre todo, como detalle introductorio, bueno, pues tenemos el hecho de promocionar la seguridad y la salud, ¿no? Es una primera de las encomiendas que el artículo 4 de la ley pues nos dice, ¿no? Promocionar, ¿no? Promocionar la seguridad y la salud quiere decir que vamos a poner la seguridad y la salud por delante de todo lo demás, ¿vale? Por delante de todo lo demás. Eso es lo importante. O sea, es decir, las empresas en muchas ocasiones tienen sistemas de gestión de calidad, sistemas medioambientales, distribuyen el juego entre unas personas, otras de la organización, ¿no? Distribuyen funciones y responsabilidades, pero sin embargo, el tema de preventivo como que es que esto es muy difícil, ¿no? Yo muchas veces digo, a ver, dentro de lo que es el tema preventivo, quizás el 85% de las cosas no necesitamos ser técnicos de prevención para hacer prevención, ¿eh? No lo necesitamos. O sea, y lo veremos después. Nos dicen que lo primero, los principios de la acción preventiva nos dicen que lo primero es evitar los riesgos y luego evaluar los que no se pueden evitar. Pero evitar los riesgos mucho y muchas veces lo insisto yo desde mi perspectiva técnica. Cuando he ido donde un cliente les digo, oye, es que poner en la evaluación de riesgos un montón de cosas que son de carácter correctivo, eso no es hacer prevención. Prevención es anticiparse al problema, prepararse, ¿vale? Adaptarse. De eso se trata la prevención. Pero no se trata de estar constantemente corrigiendo. Ahora, por ejemplo, en las sistemáticas de mantenimiento, la gente que conozco de mantenimiento en las empresas, tengo amigos que trabajan en mantenimiento, el mantenimiento correctivo está intentando ser una pequeña parte residual, no evitable muchas veces porque las cosas se van a averiar, pero se está tendiendo al mantenimiento preventivo, incluso al mantenimiento predictivo.
mi proyecto de fin de carrera fue mantenimiento predictivo de una central hidroeléctrica. Podéis saber efectivamente dónde empecé a trabajar, ¿vale? Entonces, aquel proyecto que fue precioso, fue un trabajo conjunto, estábamos hablando de cuando terminé la carrera hace más de 30 años, ¿vale? Hoy día se podía haber evolucionado hacia ese ámbito en otros, a escala mucho más pequeña. No estoy hablando de una central hidroeléctrica, estoy hablando de otros ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco tenemos que ir evolucionando con la ley. Ahí lanzo una serie de cositas, ¿no? Sobre todo ¿de verdad entendemos el concepto de prevención? Bueno, yo creo que ya lo he explicado. Al final es evolucionar, es avanzar, es adaptarse, ¿vale? Eso es lo que es importante. El primer cambio de la ley, que fue allá por el año 2003, hablaba del concepto de integración de la prevención en el sistema general de gestión de la empresa. ¿Vale? Integración de la prevención. Estaba ocurriendo, pues, que la prevención se veía como algo que había que externalizar. Y no está mal. Realmente externalizamos todo aquello que necesitamos, ¿no? Todo lo que es asesoría laboral, fiscal, muchas veces las empresas tienen un asesor externo. Pero no es quien paga la nómina. Igual elabora, pero no la paga. ¿Vale? Entonces, ese asesor te dice, oye, esta nómina tiene que ser así por esto, por esto, por esto y por esto. ¿De acuerdo? Si no tenemos los expertos dentro, los tendremos que sacar fuera o buscar fuera, ¿no? En el ámbito de prevención, sin embargo, parece que todo, absolutamente todo, recae en manos del técnico y demás. Y eso yo creo que es un craso error. Hay, como veremos después, un montón de cosas que la empresa puede hacer por sí mismo, que debe incluir en sus actividades diarias, ¿vale? Que debe tener en cuenta cada vez que ocurra un evento, como puede ser, por ejemplo, la incorporación de una nueva persona al ámbito de la empresa, a un departamento concreto, ¿vale? Y que esa persona necesita una formación inicial, necesita recibir una información, necesita una serie de cosas. Y muchas veces nos siguen preguntando 30 años después, oye, ¿qué tengo que hacer? Podría poner muchos ejemplos, pero lo alargaría innecesariamente este tema. Entonces, todo esto tiene que ir, además, como nos dice la ley, a aspectos de índole jerárquica. Es decir, todas las personas, desde la alta dirección hasta abajo, tendrán que tener un pequeño papel para que esto funcione perfectamente. Es como el papel que tenemos todas las personas en una carretera. En una carretera, el hecho de que ocurran accidentes o no depende de las condiciones de la carretera, que pueden estar mejor o peor, pero eso no está bajo nuestro control. Pero lo que sí está bajo nuestro control es saber que si la carretera no está bien, no podemos conducir a la velocidad que querríamos conducir. Y que si hay un tráfico denso depende de todas las personas que estemos con un coche conduciendo, y que si por el hecho de que yo tenga un Lamborghini, que yo no lo tengo, evidentemente, pero por el hecho de que yo tuviera un Lamborghini, no me da derecho a ir a una velocidad excesiva por cualquiera de los carriles izquierdos que tengo en la carretera. No. O sea, me tengo que adaptar a esas circunstancias. Es decir, depende de todas y cada una de las personas. Y eso es lo que se conoce como cultura preventiva, ¿vale? Va más allá del concepto de gestión. Y como os pongo ahí, pues tiene que formar parte del ADN. He metido ahí la frase, no recuerdo exactamente, sé que lo leí en la revista Cultura y Estrategia, pero bueno, la frase de vez en cuando las apunto y me gusta soltarlas pues en diversos foros divulgativos y pone como que la integración de la prevención no es una tarea más, es la forma en que hacemos las tareas. ¿Vale? O sea, realmente esa frase, que no es mía, pero bueno, la digo, dice mucho. Realmente dice mucho de cómo, hacia dónde deben dirigirse las cosas. ¿Vale? Luego, además, hay que planificar la prevención, hay que hacerla como algo que va más allá del mero hecho cumplidor de la ley. Ahí sí que es cierto, por ejemplo, pues que muchas empresas nos preguntan, oye, ¿ya cumplo la ley? O sea, te lo preguntan así y dices, te quedas asustado, pero no por no saber responder, sino por decirle, ¿tú cumples el reglamento de circulación por ir a 50 por la ciudad? ¿O a 120 por la autopista? O sea, cumplir el reglamento significa muchas cosas más. Yo estoy seguro que nadie, absolutamente nadie de los que estamos asistiendo a este evento, cumpliríamos el reglamento. De hecho, además, tengo un amigo que trabaja en tráfico en el gobierno vasco y me decía un día que había un estudio en el cual si nos pusieran a todas las personas
un instructor detrás, analizando cómo conducimos, aunque tengamos 34 años de carnet como tengo yo, lo que puede ocurrir es que nos quiten el carnet en 20 minutos aproximadamente. El carnet, los puntos, perdón, pero nos quitarían el carnet. 20 minutos, ¿vale? Pues fijaros, con algo que es cotidiano como conducir, algo y que depende de nosotros también en gran medida, qué pasaría con el tema de la prevención. Entonces hay mucha gente que, como pongo ahí, se conforma solamente con cumplir la ley. Y eso no es entender la norma, ¿eh? Ha entendido solo una norma, pero no lo que supone la ley. Quien se conforma con cumplir la ley de prevención de riesgos laborales solo ha entendido una norma, un texto, pero no la ley en sí. ¿Vale? Hay que enfocarse en el valor e impacto que crea. Esa es otra frase de cultura y estrategia. Pues bueno, pues es verdad, ¿vale? Y ahí os pongo pues algunas de las frases gloriosas que nos encontramos muchas veces para buscar trabas al hecho de no cumplir la ley, ¿no? Pues bueno, ya somos mayorcitos para saber qué es lo que tenemos que hacer. Hay veces que hay que soplar, contar hasta 100, ¿no? Hasta 10, hasta 100 y decir, estoico totalmente, el estoicismo, ¿no? De hace más de 2000 años, de los griegos, pues bueno, apliquémoslo y demás. Dices, madre mía, ¿no? Esto no son más que tonterías, no somos una oficina, ¿no? No tenemos tiempos para dedicarnos a la seguridad, y lo pongo entre comillas, porque sigan hablando de seguridad. ¿Para qué estamos nosotros, no? ¿Y tú para qué estás? O sea, es como decir, bueno, yo estoy para asesorarte, pero evidentemente es lo que te tengo que hacer, asesorar y asesorar bien. Pero debes tú hacerme caso, es que has concertado con nosotros el servicio, ¿vale? Por cierto, concepto de servicio de prevención que hay que entenderlo también, ¿de acuerdo? Porque hay una normativa, bueno, un artículo, el artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que habla, además, lo voy a leer porque es que lo tengo apuntado, artículo 31, ¿no? O sea, protección y prevención de riesgos profesionales. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. Hemos de entender que el concepto de servicio de prevención, precisamente ese concepto de servicio de prevención, es un ente que se crea para la empresa en el ámbito preventivo, pero que sirve para que se dediquen a ello, pero no hacer todo lo que debe estar integrado por parte de la propia empresa en sí, sino para que yo te pueda apoyar, asesorar, dinamizar, etcétera, etcétera. En el caso que os he dicho yo antes de esta empresa en la cual un compañero mío fue a trabajar y al año fue un gerente francés, vi además la figura, sobre todo, del técnico de prevención en otros países. Y él hablaba, dice, en Francia el técnico de prevención es un dinamizador. ¿Que hay que investigar un accidente? Te da el apoyo necesario, pero el accidente lo investigan tal, tal y tal. ¿Que hay que hacer una inspección? Él acompaña para que se vean determinadas cosas cuando es necesario. El resto lo tiene que hacer o mantenimiento, o producción, o tal. La formación determina qué es lo que se tiene que formar y en qué. Pero la formación o la da o no la da, o la da con una entidad especializada. Y un largo etcétera de frases que fueron, insisto, la mejor charla de 5 minutos en prevención que he oído en mi vida. Entonces, bueno, estas son unas cuantas frases que están ahí y es curioso, sobre todo la típica frase de siempre lo hemos hecho así, ¿no? Toda la vida lo hemos hecho así, ¿no? Y entonces cuando pasa algo, de repente, ¡zas!, te miran. ¿Y por qué me miráis? Y dice, no, algo tendrás que decir. No, siempre lo habéis hecho así. Pues ya, el resultado ya os estaba advirtiendo que podría ser este, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo curioso que pasa en este ámbito, ¿vale? Y luego, bueno, pues la percepción de la integración, que ya la hemos comentado anteriormente y demás, pues bueno, pues que todavía hay eso, hay falta de cultura preventiva, un modelo preventivo externalizado en su inmensa mayoría, pero que todavía tiene serias discrepancias en aspectos interpretativos de la propia integración, ¿eh? O sea, es curioso. Y os lo digo además, bueno, lo voy a decir, porque es que hace poco tuve pues una pequeña charla en una empresa donde había ido un asesor externo, no digo de qué, pero un asesor externo, y estábamos hablando precisamente de la cuestión de la
inspecciones de las inspecciones de seguridad. Dice, no, eso lo tiene que hacer el técnico de prevención. Él es el que sabe. Digo, ¿yo necesito ser mecánico para saber que una rueda está pinchada? ¿Necesito un mecánico para saber que una rueda está pinchada? ¿Necesito un adivino para saber que una estantería que está a punto de caerse se va a caer? Pero si ya se está viendo. O sea, hay cosas que se ven. Ese es el día a día. Eso sería la prevención integrada. Cosas del día a día que se ven. Un palé que está en medio de un pasillo. Una iluminación que se ha fundido y que muchas veces nos dicen, oye, ¿por qué no vienes con el luzómetro a ver si... Digo, si en vez de tener 4 lámparas tuvierais solo una y os quedéis sin ella, nos llamáis también a ver si a oscuras podéis trabajar o directamente llamáis a alguien para cambiar la bombilla. En casa, ¿cómo actuáis? Para que veamos un poco el nivel de interpretación extraña que tenemos en todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, a mí me gustaría sobre todo, pues, dejar constancia de que creo que nuestro papel, además, es importante, porque además nos dice que tenemos que ser los servicios de prevención una herramienta de integración de prevención y que en esta línea, además, podemos ayudar a la empresa precisamente a través del plan de prevención a integrar la propia prevención en sí. Bueno, más aspectos, la propia supervisión, ¿vale? El deber de ir vigilando. Yo he tenido no hace mucho una pequeña charla también en Segurmanía, la tuve en SEA Empresarios Alaveses, y estuvimos hablando sobre el deber de ir vigilando y salió todo el espectro precisamente de cosas que anda detrás del deber de ir vigilando por parte de la empresa, y eso también va en cascadas de la alta dirección hasta los mandos y demás, y es algo que todavía parece que, bueno, pero vienes tú y yo no voy a estar todos los días allí, ¿vale? Y aunque tuviera un servicio de prevención propio, que un servicio de prevención propio vigile toda una empresa, no, yo si tengo personal a mi cargo, tengo yo que hacer ese deber de vigilancia. Y de hecho la jurisprudencia es clara. Quien tiene una capacidad de mando es el sujeto obligado precisamente de ese deber de cuidado respecto de sus personas. El texto no es así, pero bueno, lo he intentado poner digamos, en el contexto que nos interesa, ¿no? La formación y la información, sobre todo, es algo importante, ¿no? Sobre todo, además, la cuestión de la formación de las personas que están en el ámbito del mando y de la dirección. O sea, tienen que saber algo más de prevención. ¿Por qué se ha puesto, por ejemplo, en la formación de construcción o la formación del convenio del metal, la formación para directivos? Precisamente se da una formación a esas personas porque deben saber precisamente cuáles son sus obligaciones en prevención, y se habla mucho de la parte de integración, ¿vale? Y eso es importante, además. Entonces, tienen que conocer más. Lo ideal sería, pues, que tuvieran precisamente un conocimiento más amplio, ¿no? Algo, pues, que se acercara un poquito al nivel al que ha sido siempre el nivel intermedio de prevención de riesgos laborales según el reglamento de los servicios de prevención. Algo parecido, ¿no? Pero bueno, sería así. Y luego, pues, finalmente, la integración real también, ¿no? Tiene que ser algo estratégico al negocio. Entonces, importante, bueno, pues, ser conscientes de la importancia, ¿no? Y relevancia de la integración, voluntad de querer hacerlo, compromiso, implicación de todas las personas, desde la alta dirección hasta incluso delegados de prevención, etcétera, etcétera. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño matiz porque es una pregunta que me hicieron también en aquella charla que hemos estado hablando del deber de ir vigilando. Lo planteó precisamente una persona en relación, pues, a algunas sentencias en las cuales el delegado de prevención realmente también, o el delegado de prevención, tiene una obligación. O sea, se habla precisamente de un deber de velar por el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. Su función como delegados es servir de representantes a las personas, a la plantilla, ser su voz en el ámbito preventivo, pero no acaba con el hecho de que vamos a ser incisivos con la dirección o con quienes llevan la prevención. Es que tienen la obligación de decirle a los compañeros a quienes representan que también están cumpliendo o incumpliendo con la prevención. Si te tienes que poner unas gafas, te las pones. Si te tienes que poner las botas, te las pones. Si tienes que coger la grúa de una forma determinada, lo haces. Si está todo establecido, se hace. Pero lo que no puede ser es que miro para otro lado, ¿vale? Porque ya hay sentencias en las cuales, por mirar a otro lado, algún delegado de prevención, pues ha tenido alguna pena
en algún futuro. ¿De acuerdo? Bueno, más cosas, ¿no? Tener claro que la seguridad y la salud es cosa de la empresa, dejarse ayudar y no creerse que lo sabemos todos, como nos pasó con el COVID, ¿no? Recordamos que al principio, cuando empezó el COVID, allá por el 8 de marzo, ¿no? Estábamos todos temblando de miedo porque no sabíamos que, vamos, decíamos, esto es la hecatombe, nos morimos medio planeta. Y nadie sabía nada, nadie quería salir de casa, y después éramos todos máximos expertos en protecciones respiratorias, en distancias de seguridad, en tema de biológicos. Bueno, fue impresionante. Pero hoy nos cambian de bicho y ya veríamos si estamos con tanta experiencia o hay que dejarlo en manos de quien realmente sabe este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues eso, liderazgo, aportar recursos, tener claro los objetivos, ¿vale? Bueno, el concepto de prevención, bueno, decíamos antes, ¿no? El artículo 4, promocionar la seguridad y la salud, como adoptando medidas y realizando una serie de actividades, ¿no? Como puede ser la formación, la información, las inspecciones de seguridad, la investigación de accidentes, cualquiera de ellas, ¿no? Y entonces hay una serie de acciones que están integradas, ¿vale? O que deben estar integradas, es decir, la actividad productiva las tiene que tener en cuenta. Yo conozco empresas, clientes nuestras, que no dejan que una persona se incorpore al proceso productivo hasta que no ha pasado 2 fases. La fase 1, formativa. Se tiran el primer mes formándose. Sé que todas las empresas no tienen capacidad para hacer esto, pero esta empresa, por ejemplo, es una empresa del metal y les dan toda la formación habida y por haber. La del metal, el manejo de grúa, manejo de carretillas, el bla, 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 absolutamente todo, más luego otras formaciones de carácter interno, calidad, todo lo que tengan, del producto, etcétera, etcétera. Y luego la segunda fase es una de supervisión, ¿vale? En la supervisión trabajamos conjuntamente la empresa y el servicio de prevención. Es decir, los supervisores inicialmente, o las personas que ejercían esa supervisión, eran los mandos, ¿vale? Y siempre había una especie como de persona sombra, que se llama, como llaman en las cárceles, es decir, alguien que estaba pendiente precisamente de esa persona nueva a ver si estaba haciendo bien su trabajo, ¿vale? Y entonces, en un periodo determinado, bueno, pues echaba a andar. Era como colocarle una L, ¿no? Como nos ponen, cuando sacamos el carnet de conducir, nos ponen una L, ¿vale? Y tenemos que seguir unas reglas de juego, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se hacía. Y luego estaba la parte nuestra, que era más especializada, ¿vale? Y entonces veíamos si se estaba cayendo en algún tipo de riesgo o no, ¿vale? Entonces, cuando ya la persona había cumplido las expectativas para poder funcionar de una forma más autónoma, ya se le quitaba la L, ¿no? Y ya avanzaba, ¿no? Tenemos dentro del concepto de prevención el concepto especializado, que es el que realizamos el SPA. Cogiendo la frase de aquel gerente francés, bueno, pues sobre todo éramos, sobre todo la inmensa mayoría, tenemos que ser dinamizadores, asesores y todo lo demás. No somos adivinos. Muchas veces nos dicen, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, yo no lo sé. O sea, la prevención, insisto, es adaptarse. Yo te puedo ayudar, pero en muchos casos es prueba y error. Hay veces, por ejemplo, que tenemos que poner una medida, hombre, prueba y error siempre y cuando esa medida no suponga un riesgo adicional, lógicamente. Pero partiendo de la base de que hay muchas medidas que se implantan y luego hay serias dificultades para avanzar con ellas, muchas veces hay que hacer pequeños cambios. El problema es cuando nos quedamos estáticos. Hay un riesgo y no hacemos nada. Algo hay que hacer, hay que echar a andar, hay que andar un camino. Bueno, ya rectificaremos, ¿no? Lo importante es, como dicen muchas veces los expertos, es saber que has cogido un tren equivocado y que no te bajes del tren. Bueno, pues entonces acrecientas el error. En el momento que sabes que ese tren no te lleva a tu destino, te bajas y coges otro tren y sigues por otra ruta. ¿Vale? Eso es lo importante. Otra cuestión importante, ¿no? Ahí nos dice, ¿no? La integración la normativa establece que la prevención debe integrarse en el conjunto de actividades, ¿no? Y en todos los niveles jerárquicos. Ya lo hemos dicho, pues esos conceptos los tenemos ahí metidos y los tenemos embuidos. Y es importante, además, trabajar con ellos. Las modalidades de servicio de prevención, bueno, sabemos que hay 3 modalidades de servicio de prevención, pero organizativas, además, estaba propio empresario y trabajador designado, ¿vale? La nueva ley, ya hemos dicho que parece que quiere dar como predominancia a la del trabajador designado, ¿vale? Y luego en empresas de gran tamaño, pues, servicio de prevención propio.
Los servicios de prevención ajeno quedaríamos como una figura, presumiblemente, que no lo sé, pero presumo de los diferentes borradores que han llegado a mis manos, pues como entidades especializadas, que es lo que se espera de nosotros y del texto que os he leído del artículo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es decir, oye, hay que hacer un estudio higiénico y nosotros tenemos los medios, los expertos y la capacidad de hacerlo, hágase, ¿vale? Pero hacerlo y hacerlo bien, ¿no? De una forma bien hecha, bien detallada. Y no es que no lo hagamos ahora, sino que ahora parece que es una cosa más. Sino cuando a alguien le pides que te haga algo especializado, se le da otro valor diferente, ¿no? Eso es importante. Cosas para trabajar con el servicio de prevención. Bueno, pues facilitar la información sobre actividades y demás. Cuando la propia ley nos está diciendo, dice, ¿no?, al empresario, que es curioso que dice, oye, que tienes que facilitar la información al servicio de prevención para que pueda hacer su trabajo, pero inclusive, sobre todo cuando se concierta. Oiga, yo para poder hacer mi trabajo necesito que usted me pase toda la información. Eso también es integrar, ¿eh? Aunque yo sea la herramienta de integración, pero es que es integrar. Para poder hacer yo mi trabajo, necesito saber con qué productos químicos trabajas, con qué gases estás trabajando, con qué maquinaria estás trabajando, pero tengamos en cuenta una cosa, que nosotros somos personal técnico, no nos sabemos y eso lo he dicho en algunos foros, no somos las personas que no sabemos todos los riesgos de todas las máquinas, de todas las situaciones, ni nada por el estilo. Sabemos de riesgos y sabemos interpretar la información que tenemos para traducirla en posibles situaciones de riesgo. Pero tengamos en cuenta una cosa, ¿cuántas actividades económicas están en los CENAES, ¿vale?, recogidas en los CENAES? Pues como principales más de 500. Cada una luego con sus subactividades. ¿Sería posible que no supiéramos todo eso? No. Y luego, además, si eso lo desglosamos, tampoco lo sabemos. Entonces, facilítenos la información y con eso trabajaremos mucho mejor, ¿vale? Porque es la forma en la cual podemos interpretar la información, ¿vale? Y decir qué es lo que puede llegar a pasar y qué no, ¿de acuerdo? Permitir el acceso a las instalaciones a los técnicos. Hay veces que muchas veces, no, aquí no entramos porque esto es del jefe. Uy, ¿pero se entra? Sí, pero ahí no entramos porque es del jefe. Ya, pero si pasa algo ahí, pues necesito entrar. Por favor, facilítemelo, ¿no? Pues tenemos que ver si algunas medidas preventivas son compatibles o no, lo que hemos dicho, echamos a andar. O sea, no es discutible el quedarnos quietos. No, hay que echar a andar, hay que poner algo en marcha, hay que poner lo que sea, ¿no?, una medida preventiva dentro de la jerarquía que existe. Y luego comunicar cambios que se puedan producir, ¿vale? Que luego los cambios son infinitos, ¿eh? Oye, hemos cambiado una máquina de sitio, hemos traído un producto nuevo, hay una persona nueva en el organigrama, hay que formarla, tenemos que cambiar no sé qué. Bueno, pues los cambios forman parte de la dinámica de las empresas y de su día a día, ¿vale? El concepto de integración, fundamentalmente dentro de las normas UNE, bueno, ahí tenemos la UNE 66177 y habla que la integración es el proceso de unir diferentes sistemas de gestión, ¿vale? Pues partiendo de esa base, bueno, vamos a coger y vamos a meter precisamente la parte de seguridad, salud y bienestar dentro de ese ámbito, ¿vale? Se trata muchas veces de integrar. Yo he trabajado muchos años en aspectos de calidad, ¿vale?, en aspectos medioambientales, he sido auditor, o sea, completito, ¿no? Y lo que fue un tema que además se trabajó hace bastantes años, ¿no?, a primeros de los años de la primera mitad del siglo XXI, bueno, de la primera mitad de los primeros 10 años ya hasta el año 2005-2006, se hablaba mucho de la integración de los sistemas de gestión, ¿no? Se hablaba que si tenía que estar integrados en un solo manual, que si tenía que estar integrado. Bueno, los conceptos fueron diversos hasta que salió esta normativa. Y sí que es cierto que se ha trabajado mucho en diferentes cuestiones. Lo que pasa es que no se termina de entender, por ejemplo, el hecho de que la prevención vaya en paralelo, ¿no? Es como la vía de servicio de las autovías. Oye, tú sales, yo que voy mucho a Madrid por temas familiares, tú te sales por cualquiera de las nacionales y te encuentras por la carretera principal, la vía principal y vías de servicio a la derecha. Pues bueno, la principal es calidad, medio ambiente, compliance, bla, 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 y la de la derecha, prevención. Y dices, ¿y por qué no está aquí? ¿No? ¿Por qué, por ejemplo, las empresas no integran la formación que tiene que tener cada puesto de trabajo? ¿Vale? Metemos todo. Venga, inglés,
calidad, temas no sé qué, temas no sé cuándo. No, pero prevención como que es otra cosa aparte. No, métanlo ustedes, ¿no? Ese tipo de cosas se pueden meter. Mantenimiento. El mantenimiento también aparece en aspectos de calidad. Y luego resulta que, por ejemplo, como las cosas de mantenimiento que tienen que ver con la prevención, como que no encajan. Dices, pues, si podríamos... Yo en abril estuve dando una charla también en este foro de Segurmanía en la Fundación Vizcaína de Empresas del Metal y estaba diciendo que es que muchas veces los accidentes que se han producido con máquinas se han producido por no integrar aspectos de mantenimiento de las máquinas en su vigilancia periódica. Oiga, vamos a programar una paradita para tal día y vamos a probar todo, ¿no? Que abro la máquina y en marcha y la máquina se para, que meto la mano y la máquina se para, que no sé qué y la máquina se para, que el selector o el micro que está en la parte superior lo muevo tal, que si lo vulnero me salta algo en la chivata de la pantalla. Eso es un pequeño ejemplo, o sea, probar eso, ¿qué problema tiene? ¿No? Pues cuando llevamos el coche al mecánico, al garaje, da igual que lo llevemos al concesionario o a otro, y no voy a decir marcas, pero te comprueban todo. A ver si funciona bien. Oye, los frenos, oye, te dicen, oye, creo que los tienes, y tú no los has llevado para los frenos, pero te dicen, oye, los frenos los tienes, creo que en 5.000 kilómetros ya se acabó, ¿eh? No tienes que esperar a que esté chillando los discos porque estamos viendo el freno ya desgastado, el disco y desgastando y metiendo tu ruido por la carretera. No tenemos que esperar a eso, nos lo dice alguien. Bueno, pues eso mismo lo podemos integrar nosotros, ¿vale? Eso es integrar, ¿no? Entonces, bueno, esa digamos, dinámica de integrar, que, vuelvo a insistir, estaba también en la guía técnica publicada por el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene, pues bueno, nos está diciendo que debe integrarse, ¿vale? La prevención. Esta guía, por ejemplo, es un poco farragosa, también lo entiendo, ¿eh? La leo, la releo muchas veces y es farragosilla en el sentido de que es muy tosca de entender. Pero hay algo que está claro, que es lo que pone ahí. No es el SPA quien integra, pero sí es una herramienta a tal fin que contribuye a que la integración sea efectiva, valorando tal integración. De hecho, además, tenemos la obligación de realizar, junto con la memoria del servicio de prevención, una vez que finaliza el periodo concertado y va a empezar el siguiente, antes hacer una valoración de la integración. Valorar la integración por parte nuestra significa que vamos a ver si la empresa determinadas actividades realmente las tiene bien integradas. O sea, oye, ¿entregáis EPIs? Sí, entregamos EPIs. Mira, hemos firmado aquí el justificante, vale. Nos damos una vueltita por el taller y vemos a la gente sin las botas, donde tendría que haber botas o sin gafas, mientras están proyectando las virutas las máquinas. Dices, ¿te has quedado solo con entregar los EPIs? Dice, sí. Dice, bueno, el EPI, el trabajador decidirá. Digo, ¿el trabajador decide quedarse sin ojo? No sé, es que son cosas que muchas veces sorprenden, ¿no? Las respuestas que te dan. Bueno, pues tendríamos que ponerle semáforo rojo. Oye, solamente has entregado el EPI. Muchas veces les decimos, oye, tenéis que entregar, bueno, nos ha pasado, oye, mascarillas antipolvo industriales. Te vas a dar una vueltita y ves donde hay polvo, partículas y demás, y están con las mascarillas de COVID. ¡Oh, es que como teníamos ahí una partida para irla gastando! Pues creo que no vale. ¿Vale? O sea, esas son cosas también que es importante que las tengamos en cuenta porque se hace cada una que es de risa, ¿eh? Vale, bueno, aquí habla sobre todo el grado de integración, el grado de autonomía, la transversalidad, el nivel de integración, ¿vale? Pero aquí sobre todo lo importante es cómo tenemos que actuar, ¿vale? Bueno, la herramienta sobre la cual tenemos que trabajar es el plan de prevención, ¿vale? Ese es lo que nos dice el modelo de gestión, ¿vale? El reglamento de los servicios de prevención ya nos habla un poquito de cómo tiene que ser el plan de prevención, qué tiene que contener, etcétera, etcétera. Pero no nos olvidemos una cosa. Primero, el legislador lo que quiere es que tengamos un sistema de gestión dentro de la empresa y que hable de prevención, bien de forma integrada o bien de forma específica. ¿Vale? Seguramente, si estamos hablando de formación, será de forma integrada. Si estamos hablando de los EPIs, será de forma específica. ¿Vale? Si estamos hablando de los productos químicos, será un mixto. O sea, habrá un poco de todo, ¿vale?
El plan de prevención, cuando a una empresa se le entrega el plan de prevención, se le tiene que explicar que esto es la hoja de ruta que nos tiene que servir para que un día tengas un modelo de gestión que te sirva para funcionar de forma autónoma sin tener al servicio de prevención constantemente detrás. ¿Vale? Sino que sirvas para funcionar de forma autónoma. Hay muchas empresas, yo cuando trabajaba en aspectos de calidad también, no nos llamaban a los asesores de calidad para todo. La empresa ya, no, esto ya lo va a llevar compras, esto ya lo va a llevar no sé quién, esto ya lo va a llevar no sé cuántos. Es curioso, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, ahora que ha salido el tema de compras, muchas veces en el tema de compras se les dice a las empresas, oye, ojo con el producto que compráis, productos químicos, sobre todo si son productos químicos que tienen notaciones de alta peligrosidad, ¿vale? O sea, que no se compre cualquier cosa, sino que, oye, este producto de este fabricante, su notación de peligrosidad nos indica esto, esto y esto. No me cambies de producto porque resulta que igual luego tenemos problemas. ¿Vale? Y si vais a cambiar de producto, que os manden primero la ficha de seguridad y ya le echamos un vistazo. ¿Vale? Eso es una forma, por ejemplo, es un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer en la integración. Entonces, el plan de prevención es eso, esa hoja de ruta que nos va a enseñar a hacer todo eso. Os ponemos una serie de actividades detalladas de forma muy simplificada, una serie de formatos, etcétera, etcétera. Y además os tenemos que ayudar de alguna forma a aprender a hacer prevención por vuestra propia cuenta en aquellas cosas en las cuales la capacidad que tenéis os lo permite. ¿De acuerdo? Yo puedo entender que muchas veces no se forme a la empresa. Yo, por ejemplo, en muchas ocasiones estoy mano a mano con una persona de la empresa y estoy yo dando una formación. Estamos las dos personas. Se aprovecha una formación inicial para decir, oye, esto se va a funcionar así, la instrucción va a ser esta y yo doy la parte de prevención. La damos conjuntamente. Bueno, pues es una forma de integrarlo. ¿Vale? Lo ideal muchas veces sería que dentro de la empresa esté esa, por ejemplo, ahí la figura encajaría muy bien, la figura del trabajador designado. Está todo el día en la empresa. Tendría que ser técnico con algún cierto nivel para poder dar la formación. Conoce los riesgos, conoce las medidas, conoce el día a día, ¿vale? Puede explicar mucho mejor que cualquiera de nosotros algo que lo vemos pues de un tiempo a otro, ¿vale? Eso sería una forma también de que el sistema, el nuevo modelo de prevención, pues, digamos, encaje precisamente en un día a día de las empresas. Su implantación, bueno, pues es una carrera de fondo, ¿vale? Su implantación es una carrera de fondo. Tenemos que tener en cuenta que la prevención como tal no empieza y termina. Antes os decía que había muchas empresas que nos dicen, ya cumplo la ley. No estamos en eso. Incluso nos han llegado muchas veces documentos a las áreas administrativas que nos dicen, de tal empresa nos está pidiendo nuestros auditores en no sé qué, que hagamos un documento donde se dice que cumplimos la ley. Y decimos, oye, no, te diré que tienes un plan de prevención, que tienes la evaluación realizada en tal fecha, que tienes no sé qué, que tienes no sé cuántos, pero no te digo que cumples la ley ni de carrera, porque es que además no soy quien. Eso lo dirá o la inspección, es decir, la autoridad laboral, o en el peor de los casos, y lo digo peor porque lo mejor es no llegar a ese punto, los tribunales. ¿Vale? ¿Qué aspectos nos pueden facilitar la prevención en este caso? Bueno, lo que decíamos, tener otros sistemas de gestión ya implementados. Nosotros muchas veces trabajamos con empresas que tienen todos los sistemas y la verdad es que si además la persona interlocutora o personas interlocutoras tienen bagaje en prevención de riesgos laborales, ayuda muchísimo a esto, porque nosotros al final nos centramos en un campo ya más acotado, más pequeño. Hoy mismo, por ejemplo, he estado visitando una empresa antes de venir aquí a esta sesión. Había un problema, ¿vale? Y hemos estado viendo unos aspectos, sobre todo ergonómicos que tenía la empresa tenía una necesidad y muchas veces, claro, te vienen, no, hay que hacer un informe, una evaluación. A ver, primero vamos a corregir lo corregible. Por ejemplo, yo les he dicho, es que hay cosas que se pueden corregir, subir planos de trabajo, que la gente trabaje de pie a la altura que tiene que trabajar en este caso, ¿vale? Eliminar precisamente trabajar agachados o trabajar subidos a escaleras, porque se puede trabajar precisamente jugando con las alturas, ¿vale? Y luego además hacer esto y con lo que quede, una vez que lo tengamos, hablamos con la persona trabajadora, a ver qué nos dice, qué tal le va y según lo que nos quede, luego ya hacemos el informito con los riesgos residuales.
pero no al revés. Empecemos por corregir, porque la evaluación, al final, una evaluación nos va a volver a pasar por lo mismo, es lo que he dicho al principio de la sesión. Muchas veces hacemos prevención o corrección, porque el 80-85% de las cosas que ponemos en la evaluación son perfectamente acciones que hay que corregir. Y se quedan ahí y ni lo tempore, ¿vale? Como decían antes. No se sabe cuándo se van a corregir, ¿vale? Entonces, algo que se ve que se puede corregir, se corrige, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas? Bueno, tener claro el alcance de la integración, eso es importante, ¿vale? Que hay una responsabilidad social en la empresa. Hay empresas pues, que esto ya lo tienen muy, muy desarrollado, aunque es algo que ya se le pide a cualquier organización, ¿eh? La responsabilidad social. Una experiencia previa, de estar decididos efectivamente a implementar el sistema. Hay empresas que han ido por fases. Ahí os pongo básico, avanzado, experto en el nivel de integración, ¿vale? El nivel básico realmente es decir, voy a coger el plan de prevención, ¿vale? Y lo voy a poner, esto mismo lo voy a poner en marcha. Le voy a poner nombre y apellidos, pero no a personas, sino a departamentos, y formaré personas para que lo podamos ejecutar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿vale? Un nivel avanzado es el que os estoy comentando yo, sobre todo de empresas pues, que tienen una experiencia, un bagaje y demás, y luego ya el nivel experto es aquel en el cual prácticamente nosotros somos meros consultores, ¿de acuerdo? Los cambios funcionales, vencer la resistencia al cambio, eso es muy habitual. La resistencia al cambio es algo que forma parte de nuestra naturaleza. Nos dicen que hay que cambiar algo y no cambiamos. Pero eso, como la famosa frase que le atribuyen a Einstein, ¿no? Si queremos que las cosas cambien, pues tendremos que empezar por hacer los cambios nosotros, ¿no? Si no, van a seguir igual. Pues entonces, no. Tener la esperanza de que las cosas cambien, pues depende de los cambios que hagamos nosotros. No tiene más, ¿eh? Mejorar la prevención, la percepción del personal, el lenguaje único de gestión, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues eso es importante a la hora de avanzar. Bueno, esta parte de análisis de costes voy a saltarla un poquito y voy a ir a las partes de los requisitos legales donde precisamente nos dice pues, que hay que integrar, ¿vale? Bueno, sobre todo el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, pues ya nos dice el trabajador está obligado a realizar el trabajo convenido bajo la dirección del empresario o persona en quien delegue. Pues esto es así, ¿vale? Y realmente cuando se dice eso, nos están diciendo que de la forma en que tú especifiques que lo tiene que hacer, con lo cual tiene que estar integrada la prevención. No es decir, oye, pon la pieza en la máquina y hace el torneo de la pieza. Y dices, no. O sea, habrá que decir, como les decimos muchas veces, hay veces que nos dice la empresa, oye, necesito hacer una instrucción, ¿me haces la instrucción? Digo, no, el proceso productivo me lo haces tú. Y luego yo entraré en la parte de seguridad o en la parte de higiene o en la parte de ergonomía, en lo que haya que entrar para decirte qué es lo que tiene que hacer o con qué margen de seguridad. La parte productiva la haces tú. Haz tú la instrucción tal y como la harías y yo te hago el añadido. Eso también es integrar. Claro, pero muchas veces me dicen, no, hazme tú el proceso, que yo no lo hago. Ahí me olvido de que soy ingeniero industrial, me olvido totalmente y digo, no tengo ni idea. Yo sé de riesgos, nada más, ¿vale? Luego el derecho a la protección frente a los riesgos, que hablábamos del tema de la acción de seguimiento permanente, ¿vale? El deber de ir vigilando. Nosotros también podemos participar, ¿eh? Yo hay empresas en las cuales tengo pactado, pues que igual 2 o 3 veces al año hacemos una inspección conjunta, las dos partes, pues para ir viendo cosas en las cuales pues, es interesante que nosotros demos nuestro punto de vista, ¿vale? O sea, el hecho de que otras personas con experiencia y bagaje en prevención de riesgos laborales tengan opiniones que puedan ser diferentes a las nuestras, muchas veces también nos enriquece a nosotros, ¿eh? Pues es bueno trabajar conjuntamente. Los principios de acción preventiva, lo que os decía, el primero es evitar los riesgos. Una empresa que tiene integrada la prevención, que tiene la cultura preventiva integrada, etcétera, etcétera, lo primero que hace es evitar los riesgos. Es que, no sé si habéis oído hablar de las caminatas de seguridad o como le llaman, por ejemplo, las 5 S, los safaris, ¿no? Es darse un paseo por la planta, y ver que algo tiene que corregirse. Yo en una empresa donde el responsable de recursos ya está jubilado, ¿vale? Pero era un hombre que todos los días llegaba, dejaba su chaqueta, se ponía el calzado de seguridad, que no es como ahora, que antes los calzados de seguridad no es como, venga, con una marquita de estas deportivas chulas, sino que el calzado de seguridad era el calzado feo de toda la vida. Se ponía el calzado de seguridad, se daba una vuelta, además de una empresa con varios
espacios, se daba la vuelta y volvía y mandaba unos correos electrónicos, he visto esto. Curiosamente, un día, pues, le dio por no bajar, ¿no? Y entonces la gente, los mandos, le decían, oye, que no has bajado a ver estas cosas. Y dice, hombre, es que en algún momento también os tocará a vosotros. Y dice, es que pensábamos que solo lo hacías tú. Y dijo, no. Yo os he enseñado cómo se hace. Yo os enseño a pescar. Lo que no os voy a seguir es dando peces. ¿Vale? Eso es lo que he hecho, enseñaros a pescar. Pues ahora, a partir de ahora, hacerlo vosotros y de vez en cuando, según me dé el aire, bajaré y trataré de ver que estáis haciendo bien ese trabajo de inspección que hago yo todos los días. Pues parece mentira, pero es una empresa en la cual hay 15 mandos, es una empresa grande, ¿eh? 15 mandos, y esta persona, el antiguo director de recursos, era capaz de sacar más situaciones inseguras que los otros 15 que estaban trabajando ahí. Que cada uno saque sus opiniones al respecto, ¿vale? La propia evaluación, ¿no? La prevención debe integrarse en el sistema general a través de la evaluación de riesgos, la aplicación del plan de prevención, etcétera, etcétera. La información, consulta y participación, ¿es integración? Sí, porque le tenemos que decir a las personas trabajadoras absolutamente todo. O sea, es informar, no es entregar un tocho de la evaluación de riesgos. Informar, por ejemplo, es, oye, reunir un día a la gente y decir, oye, hemos hecho una instrucción de trabajo y a partir de ahora se va a trabajar así, con esto. Otro día, oye, las señalizaciones, otro día, tal. O sea, informar es informar de todo lo que pueda haber, de la señalización, de los EPIs. Eso es informar. Y si tenemos que bajar más al detalle, ya formamos. ¿Vale? Pero formamos centrados en el puesto y demás cosas. La coordinación de actividades, otra, que muchas veces, eso también, bueno, ya he estado en algún otro foro hablando de la coordinación de actividades y la problemática que suscita, porque esto al final muchas veces creemos que estamos integrados porque estamos, venga a pedir documentos. Y digo, oiga, que es que esté integrado significa algo más, que intercambiemos la información. Intercambiar la información quiere decir que yo tengo disolventes, tú vas a hacer soldadura donde yo tengo los disolventes y que, ¡pum!, puede haber un disgusto. Creo que lo he resumido, ¿no? Pues esto, sí es así de simple, no hay que montar una comisión para hacer todo esto. Es algo tan sencillo como juntarse, ver los riesgos y demás que pueda haber. Vigilar, ¿vale? Vigilar que efectivamente esa concurrencia no genera problemas. Pero parece que no. Es curioso, ¿no? La adscripción de personas a puestos compatibles con su estado de salud, ¿no? Personas con limitaciones, pues hay que ver también todo ese tipo de trabajo. La presencia del recurso preventivo, las obligaciones de fabricantes, importadores y suministradores. O sea, es que por todos los sitios la propia ley nos está hablando precisamente de integrar. El reglamento de los servicios de prevención e integración por todos los lados, ¿vale? O sea, no voy a seguir abundando sobre estos temas, pero bueno, ahí os los voy a dejar para que les echéis un vistazo, pero tener en cuenta una cosa que es súper importante, ¿vale? Va a depender del hecho en sí de que la empresa entienda y comprenda el concepto de integración como un todo, ¿vale? Como un todo y no, como hemos dicho, una vía en paralelo que podemos tener como si fuera una autopista o algo por el estilo, ¿vale? Bueno, ¿cómo se debe integrar? Bueno, pues la forma de integrar, por lo que hemos dicho antes, hay que ir construyendo un todo. Y vamos a tener en cuenta dos cosas. La primera, la empresa debe realizar actividades que se denominan integradas. Este texto no es una cosa mía, es una cosa que está en diferentes textos. La propia guía de integración habla de ello, de la prevención integrada, la prevención especializada de los servicios de prevención. Hay textos hechos por el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene aparte, ¿vale? Con un carácter un poquito más legal, que hablan exactamente de lo mismo, ¿vale? Entonces, tenemos que, sobre todo, empezar digamos, a liberarnos, ¿vale? Y ahí lo pongo, eliminar la mentalidad actual como una imposición. Debe ser un objetivo estratégico. Tenemos que integrarlo, ¿vale? Tenemos que decir, voy a asumir yo las riendas y al servicio de prevención lo voy a tener como un apoyo absolutamente necesario, experto y perfectamente valorado para que hagamos la prevención en condiciones, ¿vale?
No, o sea, me tengo que convencer, porque eso nos pasa muchas veces, que vamos los técnicos de prevención a la empresa y nos dice, oye, ¿le puedes decir a ese que no me hace caso que se ponga las gafas? Digo, pero si ese currela es tuyo. Entonces, yo, que soy Rubén, que soy muy charlatán, que me gusta la relación con las personas, igual me acerco en plan zalamero y le digo, igual no sería mejor que te pusiera las gafas. Oh, sí, tienes razón, igual, ¡pum! Y se las pone. ¿Vale? Y muchas veces les digo a las empresas, digo, ¿no sería mejor que ya salieran del vestuario con las gafas puestas? No, que se las pongan cuando necesitan. Digo, no. ¿Por qué me pongo el buzo? No, es que se mancha la ropa. ¿Y los ojos no valen más que la ropa? No sé, digo, ¿eh? Pues cosas de ese estilo tenemos que así. Oye, ¿las botas no las ponemos? Sí. ¿Las botas de seguridad? ¿En las gafas? Sí. ¿En no sé qué? Sí. Pues pongámonos todo y ya está. Y ya forma parte precisamente de la parte de seguridad. Si es más, si me va a dar más problemas el decir cuándo me lo pongo que cuándo me lo quito, pues es como la gente que muchas veces se malacostumbra a no, yo qué sé, limpiarse la boca, los dientes, pero al final llega a que no se limpian los dientes. Y al final las encías, potopof, se le caen los dientes. Pues esto es igual, ¿eh? Hay que considerar el valor estratégico de los servicios de prevención, lo que hemos dicho, ¿vale? Es la parte que menos coste supone para la empresa. Tengamos en cuenta una cosa, y no he querido incidir en el tema de responsabilidad, pero hay una incidencia importante en el tema de los accidentes, ¿vale? Y están cayendo muchísimas sanciones por recargo de prestaciones. Y hay empresas que se pueden arruinar. No van a tener forma de pagar las cifras que muchas veces están pidiendo. Entonces, eso va a ser mucho más caro que el hecho de tener un buen servicio, ¿vale? Con un servicio de prevención muy especializado y que puede tener personas con experiencia y que te pueden ayudar precisamente a hacer mejor el trabajo, ¿vale? Cubrir la necesidad de formación de dirección y mandos. Esto es importante. Para mí es importantísimo que de alguna forma se forme en determinadas cosas, ¿no? Yo algunas veces cuando hay accidentes, yo muchas veces digo, no, tiene que estar conmigo en la investigación, sobre todo si son investigaciones serias, los mandos, de prevención y tururú. ¿Y para qué tiene que estar el mando? Pues él sabrá la orden que ha dado. Y que tenemos que partir de ahí. No es lo que ha pasado. Tenemos que saber qué orden se ha dado, qué ha ocurrido y a partir de ahí ya valoraremos. Pero es que tienen que saber, tienen que estar ahí. Claro, quitan los miedos, a ver si es algo inconveniente. Digo, si vamos con esas, mal. O sea, es preferible ponerse de unos cuantos colores la vez que sea necesario, pero es que si no, luego es peor. Y seamos sinceros, honestos, hagamos un buen relato del accidente, ¿vale? Para que veamos qué es lo que ha ocurrido y saquemos todas las causas, ¿eh? Y luego tener en cuenta, pues, muchas cosas en la actividad, el tamaño, la participación, y que esto es una carrera de fondo, ¿vale? Y que en la cual, pues, tenemos que utilizar 3 cositas que son importantes en los aspectos preventivos y que se utiliza mucho la cultura preventiva: el querer, el saber y el poder, ¿vale? Esos 3 conceptos son importantes, ¿vale? En estos ámbitos. Cosas, tenemos que integrar la documentación. Tenemos que integrar la documentación. No, por ejemplo, la evaluación de riesgos muchas veces no sé dónde la tengo. O sea, yo voy a comités en los cuales la evaluación de riesgos está en la mesa y la tienen manoseada, pero manoseada hasta más no poder. O sea, la evaluación de riesgos es un documento donde vamos, no solamente decimos, oye, puede ocurrir esto, qué es lo que entendemos, estas son las medidas que hay que adoptar, la empresa debe planificar, sino que está allí, cogiendo grasilla, como digo yo, de los dedos porque se está manoseando. Como decía un profe mío de ingenieros de San Mamés, dice, no, los libros, señores, tienen que estar manoseados. Pues así se aprendía, había que estudiar. En aquella época había que estudiar mucho tema. Era, como son todo PDFs y PowerPoints, igual es un poco diferente. Vale, más cosas. Trabajar sobre todo en las medidas de prevención, la planificación. Siempre nos dicen, no, el servicio de prevención te tiene que planificar. Digo, que yo no soy quien dispone de los recursos de la empresa, ¿eh? Yo le puedo recomendar que algo se priorice. Todo igual a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo. Y esto requiere una atención y esto, pues igual podemos esperar un poco más. Pero muchas cosas de lo que sale de la evaluación, que son planificación, van a ir al plan de prevención. Si yo digo que hay que formar en A, B, C y D, hágase, según dice el plan de prevención, un plan de formación. Y si encima tengo un sistema de calidad y eso lo puedo entroncar con el sistema de calidad,
al señor Pepito Gómez se le va a dar toda esta formación de calidad, de prevención, de no sé qué, de no sé cuánto. Esa es la forma de integrar. Lo llevo ahí, lo conjunto. ¿Vale? Hay empresas que a mí todos los años ya me dicen en unas fechas concretas que me adecúe porque dan todo el personal nuevo entra en una ruta de primeros auxilios. Yo tengo que dar la parte del PAO de esa empresa. Hay que hacer unas formaciones sobre los aspectos de los accidentes y demás que tiene que saber la gente como lección aprendida. O sea, es una empresa que ya ha ido integrando todo el tema y le ha dado su forma, su visión y está muy bien, ¿vale? Entonces, ahí participamos todas las personas. La política, declaración de principios, cualquier sistema de gestión nos está hablando, pero es que también el reglamento de los servicios de prevención. Es que muchas veces cuando le dices a la empresa, oye, haz una declaración de principios de todo, como compromiso, comprométete. Ah, eso es una chorrada. Y esas son las frases que nos dicen, ¿eh? O sea, las lindezas de ese calado nos las dicen muchas veces. Oiga, ponga un compromiso en algún sitio. Comprométase de verdad, póngalo por escrito. Pero un compromiso firme de formar a la gente, de cumplir los requisitos legales, de atender las cuestiones de género, de atender las cuestiones, sobre todo, de posible respeto y que no haya acoso. No sé, es que se pueden poner 1000 cosas. Yo ahora estoy viendo incluso como, al final, las políticas de prevención en empresas que lo están trabajando, es que en una 4 ya no da. ¿Vale? Y encima hay que ponerlo en castellano y en euskera, pues ya ni os cuento. Entonces, ¿qué han hecho? Han puesto unas declaraciones de principios muy básicas y al bajo un QR, que tú vas con el teléfono, ¡paf! Lo ves y ahí te sale todo, absolutamente todo, el Padre Nuestro de esa empresa, pero ya más detallado. Eso es un ejemplo. Y lo han puesto a disposición, o sea, lo tienen en su web. Es una forma de trabajar y es muy interesante, ¿vale? Entonces, oiga, trabajemos sobre todo desde una política que tiene que venir de la alta dirección y se la tiene que creer. Se la tiene que creer, ¿vale? Se la tiene que creer. Curiosamente, en la empresa que he estado esta mañana antes de venir, ha habido un trabajador que tenía, yo cuando voy ya sé que tengo que llevar el calzado de seguridad, ¿vale? Pero da la casualidad de que no tenía previsión de entrar en la zona de fabricación y he tenido que entrar, ¿vale? Bueno, me han dejado un chaleco y demás. Y ha habido una persona de dentro de la organización que estaba entrando, ¿vale? Pues a dúo, ¿vale? El responsable de fábrica y la responsable de prevención, a dúo, ¡paf! Donde él. Y el chaleco, no, es que me han dicho, y le han dicho los dos, nosotros somos los que decimos. No sé quién te ha dicho, vete a por el chaleco. Y le han hecho darse la vuelta e ir a por el chaleco. O sea, eso es tenerlo claro, ¿eh? Y a ese director, a ese responsable de fabricación, le vi en una charla que estuve dando sobre actos inseguros, parar la producción por un accidente de conocéis lo que son las bridas estas de plástico para atar cables y demás. Bueno, pues alguien había puesto una brida para sujetar precisamente un manojo de cables y había dejado la parte larga, ¿vale? Sin cortar y saliendo hacia un pasillo, con lo cual, teniéndolo a la altura del ojo, o sea, no era mi caso, pero vamos, pasó una persona y se golpeó en el ojo y se arañó la córnea. Bueno, parada y decir, bueno, señores, hay que explicar que esto se nos puede meter en el ojo. Bueno, pues estamos ahí. Establecer las funciones y responsabilidades de la estructura jerárquica es importante, ¿vale? ¿Quién hace qué? Entonces, es importante determinar todas las necesidades, por un lado. Oye, hay que entregar los EPIs, hay que hacer coordinación, hay que dar formación, hay que hacer compras, hay que hacer tal. Vale, tenemos todas estas necesidades desglosadas, además, que podemos hacer integrando y luego, por otro lado, determinar quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer, cómo lo vamos a entroncar en los diferentes departamentos. ¿Vale? Yo he visto en empresas donde actualmente en los pedidos de compra, en la parte inferior, se han integrado elementos de seguridad, pero elementos de seguridad que indican ningún elemento que se debe comprar, debe venir si el correspondiente, si la correspondiente evidencia de cumplimiento normativo, en los palés deberán venir íntegros, porque dio la casualidad de que tuvieron un percance en esa empresa con un palé que partió y había sido era un palé
que lo habían hecho simplemente con piezas de otros, con lo cual lo cargaron y rompió por la parte que habían hecho a piezas, ¿vale? Bueno, pues a partir de entonces los palés íntegros, nuevos, tal, o sea, todo, pero un trocito bueno, con medidas de seguridad. Si no, el producto va para atrás. Y además lo dicen bien claro. Eso es una forma de integrar, ¿no? Pues hay que tener, efectivamente, todo lo que es necesario, los recursos, ¿no? ¿Vale? Y luego, sobre todo, el control documental es importante. Conocer el ámbito del concierto es importantísimo. ¿Vale? Conocer el ámbito del concierto, la dedicación, el contenido, la planificación, quién hace qué, cómo lo hacemos, qué información tengo que entregar, qué no entra, qué entra, todo eso. Y tener en cuenta que la palabra concertar tiene su significado, no es contratar. Concertar significa que va a hacer otra entidad que está especializada algo que tienes tú la obligación de hacer directamente en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. No nos olvidemos que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en los 54 artículos que creo que tiene, se habla unas 220 veces de empresario o empresa, unas 200. Servicios de prevención se habla unas 15 y de esas 15 la mitad van a artículos, el resto es de la declaración de principios y todo lo demás de la propia ley. ¿Quién tiene la obligación? ¿Vale? Entonces, eso es importante, conocer el tema del concierto, ¿vale? El control documental de todos los documentos, tenerlos registrados, ¿vale? Tenerlos a disposición de la autoridad laboral, el artículo 23 es importantísimo, ¿vale? Tener un control de registros, ¿vale? Que eso luego también entronca con otras de las actividades que vamos a ver. Tener un control de los registros es importante. Gestionar los datos, ¿vale? Accidentalidad, quién ha entrado nuevo, todo eso es algo que puede hacer perfectamente la empresa y nosotros asesoraremos en la documentación que es importante, en la cual pueden estar, o sea, qué documentación pueden tener, pueden no tener, pueden retirar, etcétera, etcétera. La propia evaluación es un documento importante. Yo además insisto a las empresas en este sentido. O sea, muchas veces nos dicen, es que tardáis mucho tiempo en hacerlo. Por supuesto, es que hay que hacerlo bien. Claro, es que no es darle un botón. Porque es que, sobre todo, con la información muchas veces que nos aportan, vamos a ver, el documento, la evaluación de riesgo, los informes técnicos, todo, absolutamente todo, es un documento que requiere su tiempo de elaboración y demás. O sea, esto no sale como churros, ¿vale? Y el que piense que tiene que salir como churros se equivoca. A mí no me gustaría que me atienda alguien desde un punto de vista sanitario y que me saque como churros cualquier cosa. Oiga, que es mi salud. ¿Y por qué con la parte de seguridad no hacemos lo mismo? ¿Vale? Pues trabajar eso es importante. Nuestra obligación es hacer bien ese documento, hacerlo con el tiempo necesario. La empresa tendrá que poner los recursos para que lo hagamos en las condiciones debidas y luego sí, explicárselo a la empresa. Y si no, como he hecho con alguna empresa, oye, os voy a sacar un documentito operativo para que sepáis qué es lo que tenéis que hacer. Y ya está. Y el resto ya lo iremos trabajando. ¿Vale? La planificación, antes he ido a comentarlo, es algo de la propia empresa en sí, ¿vale? Es algo de la propia empresa en sí. Es decir, nosotros te podemos ayudar, es decir, oye, te sacamos de la evaluación todo esto, te decimos, estas son las prioridades, pero tú tienes que poner fechas, responsables y recursos. Pero es que se planifica todo, ¿vale? Y mucho de lo que sale va a ir integrado, como hemos dicho, al propio plan de prevención, ¿vale? El desempeño de las medidas adoptadas, antes se llamaba valoración de la eficacia, ¿vale? La investigación de accidentes, que antes hemos dicho, la investigación de accidentes es algo que tiene que estar perfectamente integrado. Si la empresa realiza las investigaciones de sus accidentes con los mandos, con los responsables, con todas las personas que pueden participar, con las personas accidentadas, etcétera, etcétera, tendrán una visión completamente distinta de este juego. O sea, es decir, nosotros las investigaciones que hacemos pueden ser más profundas, más expertas, tenemos experiencia. Aquí en el servicio de prevención, muchas veces, cuando viene un compañero con alguna investigación compleja, la debatimos, la discutimos, pero luego trabajamos también mano a mano con la empresa que nos tiene que pasar información y se la pedimos, ¿vale? Entonces, la investigación de accidentes es importante. Llevar estadísticas, llevar cuáles son los accidentes o las causas de accidente que más recurrencia han tenido. Tenemos que establecer objetivos sobre esas investigaciones de accidentes. Eso lo puede establecer perfectamente la empresa. Es parte de la integración. Es ver cómo vamos. Oye, que es que resulta que este año hemos tenido 10 accidentes y 9 han sido por sobreesfuerzos. Oye, pues igual hay alguna cuestión
del tema ergonómico que hay que tocar, ¿vale? O sea, eso tiene su propia relevancia. El transmitir que ha habido accidentes, lo que ponemos ahí, lección aprendida. Lo que os decía antes de algunas empresas con las que trabajamos. Estos cogen y sacan un pequeñito chostén, pero muy sencillo, y dicen, esto es lo que ha ocurrido, esto es cómo se debería haber hecho, conclusión, esto. Y lo ponen en la cartelera, en carteleras donde tienen, oye, temas de seguimiento, seguridad, calidad, tal, no sé qué, y lo van poniendo allí, la gente lo ve en tableros, en tablones, y es una cosa que dices, oye, la gente aprende, porque en la medida que yo veo que un accidente en mi empresa se ha producido y que quizás a mí me podía haber ocurrido, también algo tendré que empezar a cambiar en mi forma de actuar. Los incidentes, por ejemplo, la famosa pirámide de Berg. Por cada 600 situaciones, incidentes, sustos, hemos tenido 30 accidentes con daños materiales, 10 accidentes con daños a las personas y un accidente grave mortal. ¿Vale? Cuando yo le pongo eso a la empresa, a las personas en las charlas, la gente lo mira y dice, bueno, ¿y eso qué significa? Digo, pues significa que hemos tenido 600 oportunidades de haber corregido un problema que ha llegado ahí arriba. Bueno, 600 no, 630, 640 oportunidades de evitar el accidente grave. ¿Vale? O sea, tenemos que todos los incidentes reportarlos. Ya decidiremos con el servicio de prevención, la propia internamente, qué hacemos con esa información, cuál investigamos, pero no pensemos que porque ha habido un incidente que no ha pasado nada, no iba a pasar nada, ¿vale? Porque al final es una cuestión estadística, ¿eh? En algún momento, algo que tenía que ocurrir acabará ocurriendo si no ponemos los medios, si no ponemos los cambios. Y eso es algo valiosísimo para poder trabajar. La formación. La formación es algo también importante. ¿Cuántas veces llega una persona a una empresa y la ponen a trabajar sin la formación? Lo que os he explicado antes de esa empresa que se tira un mes y luego hace una supervisión, eso es un ejemplo, bueno, de una empresa que es potente. Que bueno, se puede hacer algo igual no tan extenso, pero parecido. Oye, ¿por qué muchas veces contratamos, y hablo de contratar, las empresas, a un señor? Somos una empresa del metal, contrato a un trabajador del metal. Se supone que ya desde 2017 que salió el convenio del metal y que había que empezar a formar al personal, ¿vale? Mucha gente tenía que tener ya por lo menos las 20 horas del oficio. Igual no ha hecho el reciclaje, pero bueno, el reciclaje lo puede hacer después teniendo en cuenta los riesgos de esa empresa, pero ya tiene las 20 horas. Oye, no, a ver, ¿cuándo vamos a hacer el curso de las 20 horas? Y este señor no los tiene. Ah, no. Bueno, yo puedo entender un chaval que ha salido de la formación profesional que no lo tiene. Bueno, y eso que hay títulos de formación profesional que se pueden compatibilizar. Pero esto, pues muchas veces es así. Entonces, hay dos cosas. Una, el deber de ineligendo. O sea, la empresa tiene un deber de elegir los perfiles adecuados. Y no quiere decir que muchas veces elija al mejor de los mejores, ¿no? Como dicen los marines en las películas, el mejor de lo mejor, señor. No, lo que están diciendo es, elige la persona adecuada al puesto en función de sus características personales, de su formación académica, de su experiencia, de su bagaje formativo profesional, etcétera, etcétera. Si no, no le puedes poner, es que la ley ya te lo dice, no le puedes poner, póngase antes, ¿vale? Es importante. Entonces, se puede hacer. ¿La formación inicial es suficiente? No. La formación inicial que muchas veces se da a la persona que se incorpora es una formación inicial para conocer los riesgos, pero que es que en esas 2 horas, igual que las de formación, justo andas para explicarle los riesgos y encima muchas veces se dan a distancia. A mí me suele gustar coger a esa persona, si estoy en la empresa, me bajo al sitio, le explico aquí, ten en cuenta esto y esto. Y es mucho más ilustrativo y creo que entra mucho mejor y es mucho más acogido, de mucho mejor agrado que otras fórmulas que se están dando actualmente, ¿no? La consulta, lo que es la parte de información, que ya hemos hecho antes una introducción, pero bueno, la información es que es amplísima, no es solamente entregar los riesgos, sino amplísima. Hay una empresa donde todos los años hacemos una sesión que la ponemos como formación, pero realmente es informativa y sacamos las correcciones que ha habido de las instrucciones,
los resultados de las mediciones de ruido, de tal, de cual. Les explicamos cositas que han, los accidentes que ha habido. Todo se explica. ¿Vale? Es una forma también de decirle y de concienciar y de comunicarse. Y luego, importante, para mí, yo aprovecho esas sesiones para que la propia gente me diga cosas. Oye, esto igual no sé si lo habéis tenido en cuenta. Esto nos pasó una vez. Esto también. ¿Esto no se podía hacer mejor así? Oye, Rubén toma sus notas y luego lo trata para meterlo en la evaluación si es necesario. Compras. Antes hemos hablado del tema de compras. Bueno, si se compran EPIs, tienen que ser los que tengan la eficacia que se ha dicho y no otros. Se compran productos químicos, se compra un producto químico y tiene que cumplir unos requisitos. La maquinaria, lo mismo. Y todo eso debe llegar. El artículo 41 de la ley que habla de importadores, de suministradores, importadores, lo que nos está hablando es que, oiga, apórtenos toda la información de esos equipos. Manuales de instrucciones, fichas de seguridad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Porque eso tiene que formar parte de lo que nosotros vamos a trabajar como servicio de prevención y la información que le tenemos que dar y el asesoramiento que le tenemos que dar a la propia empresa. Pero si eso ya hay una persona que sabe lo que tiene que pedir, ¿vale? Pues que lo sepa, le decimos lo que tiene que pedir, pero no tenemos que estar nosotros detrás, sino decirle, oye, esto que tienes que comprar, pídelo así, 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 y si hay algún cambio, nos avisas antes, por si acaso nos encontramos con alguna sorpresa. La coordinación de actividades, ya hemos hablado antes de ella, pero también es necesario trabajar en esta línea. Yo creo que además hay que cambiarlo mucho. Yo he tenido de alguna forma la coincidencia con empresas externas, empresas externas me refiero no españolas, fuera de la propia UE, y vamos, cuando les dices todo lo que les pides, te miran, te devuelven una hoja con 4 líneas y de estos son los riesgos que vamos a hacer. Y luego te ponen otro certificado y dicen que cumplen todo. Y oye, mira, es que en mi país, vale, y no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de países que han sido económicamente muy potentes, ¿vale? Esto muchas veces lo estamos externalizando, pero muchas veces nos quedamos solamente en la parte documental. Y le insisto, hay que hablar de la interacción de los riesgos y hay que hablar de la vigilancia. Y eso lo recalca mucho la inspección de trabajo, ¿vale? Personal especialmente sensible, maternidad, menores, personal vulnerable, ¿vale? Cuando tenemos una persona que tiene una especial sensibilidad, una limitación, lógicamente tendremos que adaptar el puesto en la medida que se pueda, ¿vale? Si no es de ruido. Si es de ruido, por ejemplo, una persona especialmente sensible al ruido, pues se le protege en las zonas donde más ruido vaya a haber, eso como mínimo, ¿vale? Pero el tema de maternidad, personas, lo que ponemos ahí, personas con obesidad, adultos mayores, personas con discapacidad, ¿vale? Todo eso hay que adaptarlo. Ahí ayudamos mucho el servicio de prevención, pero realmente la empresa tiene que saber que una persona la pueda poner en un puesto y no en otro, ¿vale? Las inspecciones de seguridad que hemos dicho antes. Hay inspecciones que igual las tenemos que hacer los técnicos de prevención, del servicio de prevención, pero otras las puede hacer perfectamente la empresa. Las puede hacer perfectamente la empresa. Lo que os he dicho, darse una vuelta, una caminata, para ver cosas que están mal. Yo no digo que haya que hacerlo todos los días, pero igual una vez a la semana no está mal. Hay muchas empresas que lo hacen, ¿eh? Insisto, se ponen la chaquetita, la ropa de alta visibilidad roja, ¿vale? Y se dan la vuelta y van sacando cosas y luego reparten juego. Lo tienen ya incluido, ¿eh? En su ADN, forma parte de ellos. Y es que es más, ya la gente, como sabe que lo hacen, muchas veces se van adelantando y les dicen, oye, ir a mirar este tema o este otro, ¿vale? Eso son las inspecciones de seguridad. Y es para condiciones de trabajo. La observación que tenemos ahí es para ver cómo se comporta la persona, si sus actitudes van en la línea con lo esperado en relación a los riesgos o no, ¿vale? Es decir, que no cometen actos inseguros. Recordemos que más del 85% de las causas de accidente están debidas a actos inseguros de la persona. E insisto, el acto inseguro no tiene por qué ver con buscar culpables. Muchas veces es porque la persona no sabe. No le hemos enseñado a hacer las cosas bien. O no es el perfil, no puede. ¿Vale? O no quiere, no quiere decir que no quiera, sino que muchas veces yo he conocido gente que es despistada, está mal no por ahí y se le van las normas de seguridad. Hay que trabajar con mucha insistencia con esas personas. La coordinación de emergencias, lo mismo. La gestión de los cambios. ¿Vale? Antes os he dicho, oye, muchas veces cambiamos de máquinas, cambiamos de persona y en el puesto hay que formarle. Eso hay que tenerlo en cuenta.
cambiamos de productos químicos, los EPIs, ahora no me venden este EPI, ¿cuál sería el recomendable? Pues este, ¿vale? Todo eso entra dentro de lo que es la gestión de los cambios. Las actividades potencialmente peligrosas, en este caso la propia normativa y la guía nos habla precisamente de esto, de las actividades potencialmente peligrosas. Bueno, pues podemos trabajar en ello también, estableciendo normas y procedimientos de trabajo seguro, ¿vale? Ahí sí que tenemos un papel importante en los servicios de prevención. La vigilancia a la salud, que muchas veces se dicen, parece que es una cosa aparte. Digo, oiga, no. Nosotros aquí, por ejemplo, en el servicio de prevención lo tenemos puerta con puerta y muchas veces viene el personal sanitario o vamos nosotros a comentar con ellos determinados aspectos, ¿vale? Pero hay veces que hay que trabajar con la propia empresa. Esta persona de esta empresa tiene un problema, tenemos que trabajar mano a mano con la propia empresa, ¿vale? Tenemos que hacer un encaje de todo eso, recoger renuncias cuando una persona no quiere hacer el reconocimiento médico, analizar el contenido de los certificados de aptitud, analizar, por ejemplo, los epidemiológicos, cómo nos hemos ido, decir, joder, nos ha aumentado. Hay una empresa que audito todos los años en la zona de Guipúzcoa y han hecho unas campañas sobre el tema de dejar de fumar buenísimos, ¿vale? Y siguen haciéndolo, ¿vale? Van viendo y poco a poco, además, es que joder, la chivata está en el epidemiológico. Esta gente va dejando de fumar, Pues eso es importante. El tema de infraestructura y mantenimiento, que se les puede integrar en el tema de las inspecciones de seguridad, pero como os decía antes, hay que determinar precisamente qué cosas, qué interacción tienen que tener los departamentos o las áreas de mantenimiento con los equipos y demás que tenemos en la empresa, para que vean que efectivamente los elementos de seguridad siguen estando operativos. Es decir, si uno de mantenimiento va a abrir el cuadro eléctrico, ¿vale? Y va a trabajar porque resulta que funciona mal, no sé qué, y lo va a cambiar, ¿vale? ¿Por qué no va a interactuar también con el micro a ver si funciona o no funciona, si se abre o no se abre? O si ha dejado de funcionar. ¿Vale? Pues todo eso también forma parte de la integración. Y para eso no se necesita el servicio de prevención. Lo pueden hacer perfectamente. Los EPIs. Nosotros diremos cuáles son los tipos de EPIs, sus categorías, la eficacia que debemos conseguir, cuándo debemos rechazarlos, pero luego la entrega, la reposición, la recogida de justificantes, la supervisión de uso, eso es algo que tiene que estar integrado y demás. Y luego importante, la revisión por la dirección. Esto es esencial. La dirección de la empresa, una vez al año, tiene que hacer una valoración del sistema de gestión de la propia empresa y cómo está a nivel de preventivo. Si hemos tenido inspecciones de seguridad, si ha venido Salan, si hemos tenido accidentes, de qué tipo han sido, qué estadísticas tal, qué conclusiones hemos sacado, hemos cambiado algún procedimiento, hemos metido nuevas instrucciones, hemos metido el tema loto con los de mantenimiento. ¿Vale? Es chequear todo. Es como en las empresas de antes que te venía el gerente y ya tenías miedo porque era un tercer grado de preguntas y como no hubieras hecho las cosas bien, te podías echar a temblar. ¿Vale? Y luego trabajar en otros aspectos, ¿no? La resolución de conflictos, que esto ya es también algo que está muy boyante, ¿vale? La prevención de conductas inadecuadas, la perspectiva de género, la igualdad, la capacidad física o fisiológica de hombres y mujeres, que empieza a haber ya mucha información de cómo debemos tratar, aunque ahí había algo, pero ahora ya empieza a tratarse muy bien. La gestión de residuos, que muchas veces es un tema aparte. No, esto es medio ambiente. Dice, ya, es que eso que ese residuo que estás quitando es corrosivo. Es que yo me puedo quemar con él, ¿vale? O tiene unas emisiones que son tóxicas o sensibilizantes. Me puedo sensibilizar, ¿vale? El control de requisitos legales. En otros países, la prevención empieza por ahí. O sea, la primera evaluación que hacen en unas empresas, en otros países es cumplimiento de requisitos legales y normativos, ¿vale? Y países como Alemania, por ejemplo, y no quería entrar en Alemania, pero por ejemplo tienen el DGUV, ¿vale? Es el libro gordo de petete de la prevención en temas concretos. Oiga, hágase cumplir, no entran en más, oye, esto se tiene que hacer así, muy alemán. ¿Vale? Pero ya tienes un camino hecho, no tienes que inventar el camino, sino que tú lo mejoras como técnico, ¿vale? El control de las señalizaciones, riesgos potenciales, bueno, es esto. Y luego los delegados de prevención que también deben estar integrados y deben formar parte del equipo que haga prevención dentro de la empresa, ¿vale? Las preguntas las dejo y luego ya para terminar simplemente, las empresas que tienen un plan de prevención, bueno, pues muchas van optando a la ISO 45001,
¿vale? Un sistema de gestión, digamos, estandarizado, normalizado y todo lo demás, que nos marca una, digamos, una forma de funcionar, ¿de acuerdo? Hay que ir un poquito más allá. A mí me gusta poner esta gráfica porque realmente vemos la historia de los sistemas de gestión, cómo ha ido evolucionando hasta la ISO 25000, pero es que muchas empresas se creen, y erróneamente, yo no digo que lo estén haciendo mal, sino piensan, ya tengo ya la ISO 45000, lo mismo que decía, ya tengo la evaluación, ya estoy tranquilo, no. ¿Vale? La ISO 45000 tiene una parte de gestión, pero ojo, que hay que avanzar precisamente a esa ruleta que tenemos a la derecha sobre el tema de la cultura preventiva. Hay que hacerla calar, tiene que empapar, ¿vale? Como cuando llueve bien, tiene que empapar. Entonces, esto es importante, además. Y luego, sobre todo, sí que es cierto que las empresas que tienen sistemas de gestión desarrollados, pues reducen la siniestralidad, el asentismo, la gente tiene, digamos, trabaja con más ánimo, lo ven todo mejor. Tú cuando entras a una empresa donde ves todo ordenado, limpio, tal, o sea, dices, joder, da gusto entrar, ¿vale? Y como que vas más a gusto a trabajar. Si, es como todo, como digo yo muchas veces, pongo el ejemplo del bar. Si tú vas el bar de donde tomamos el café, ¿no? Pues si tú entras a un bar y ves la gente que tira estas al suelo, ya nos da como más, un poco para atrás. Pero si alguna vez tú dices, la servilleta la voy a tirar y ves que el suelo está limpio, dices, bueno, ya te gusta ese bar. Y además tenemos unas papeleritas para dejarlo encima del mostrador, ¿vale? Bueno, beneficios, bueno, pues implica toda la organización, mejora la relación con clientes y proveedores. Ojo, ahí la normativa de la ISO 45000 trabaja también mucho en que si yo compro determinadas piezas o productos a un proveedor, me tengo que asegurar que esa pieza no proviene de un proveedor que tiene más accidentes que toda la comarca, ¿vale? O sea, fijaros hasta qué punto estamos llegando. O sea, es una cuestión ya de absoluta responsabilidad social. Me preocupo de mis riesgos, pero también de que lo que yo voy a poner en mi sistema, digamos, no tenga esos riesgos, ¿vale? Aumenta la rentabilidad de la inversión, ayuda a reducir la carga de cumplimiento de la empresa. Bueno, importante. Y luego hay otras técnicas como las 5S, que ahora ya van hacia las 6S, han metido la seguridad, ¿vale? El Lean Manufacturing es algo parecido, ¿vale? Al final todo esto viene de los sistemas de Japón, ¿vale? El Kaizen, que es lo que ha sido mejora continua, ¿no? Kaizen, toda la vida ha sido cambio mejor, ¿vale? Las dos palabras. Y luego, bueno, el Six Sigma, que se utiliza mucho actualmente, pero que es otra visión que tenemos precisamente de estas cuestiones. Y luego ya, pues para terminar, sobre todo, pues bueno, pues vamos a ir precisamente a la integración, a mejorar lo que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a trabajar conjuntamente, a intentar reforzar ese cambio de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a verlo como algo estratégico, a aprender colectivamente, ¿vale? O sea, es importante además, tiene que ser parte del éxito de las empresas. Yo lo veo, por ejemplo, un amigo de mi hijo, su padre es inglés, tiene un hermano que es safety engineer en una compañía de Londres, y lo que me dice él, dice, es que lo que decimos los técnicos de prevención, bueno, los técnicos de prevención, ellos se llaman como safety engineers, dice, es que no es discutible. O sea, dice, tengo casi más poder que el CEO, ¿no? Un día me lo decía, una vez que vino aquí a España y estuve hablando con él, intercambiando opinión, y dice, es que no es discutible. O sea, el CEO sabe que en la medida que haya muchos accidentes, muchos problemas de enfermedades profesionales, mucho tal, eso se detrae de lo que al final va a su cartera, que es mucho, ¿vale? Entonces les interesa, precisamente, ya por un motivo un poquito egoísta, pero también por el hecho de que dices, oye, es que las personas que están en prevención están muy arriba, ¿vale? No están ni dependiendo de recursos humanos, ni dependiendo de producción, ni dependiendo de otras figuras, ¿vale? Bueno, no voy a seguir porque creo que el reloj se me ha ido ya y me estoy yendo de tiempo. Espero haber respondido a vuestras expectativas y, bueno, a ver si hay alguna pregunta o alguna cosa. No sé si está por ahí Jorge. Joseba. Hola, Rubén. Joseba, ¿cuánto tiempo? Sí, justo 11 casi cuarto, ya estaba con la alarma preparada, pero
Sí. No, yo es que ya sabéis que me pongo a la soy horrible. Ya sé que te dejamos un par de horas más, seguro que las aprovechamos. Simplemente, nada, un par de minutillos de preguntas, a ver si alguien se lanza a trasladaros alguna pregunta y trasladarte a alguna que tengo por aquí, en la recámara. Sí, pues empezamos por esas. Sí, mira, sobre la vigilancia de la salud, al no tener una perspectiva técnica y poder concertarse por separado, ¿ha de integrarse junto con el resto de las especialidades? Sí. O sea, es un poco lo que pone ahí. La vigilancia de la salud también se integra fundamentalmente porque tenemos que saber exactamente el efecto que han causado determinados riesgos en las personas, ¿vale? Entonces, lógicamente, los efectos que han causado pueden significar precisamente que tengamos que trabajar muy directamente con una persona en concreto, con digamos, con el resultado de su vigilancia de la salud, ¿vale? Hay muchas empresas que lo ven como, bueno, es un reconocimiento. No. Esto es una historia médica. Por eso la nueva ley quiere trabajar con la historia clínico-digital. O sea, quería hacerlo en esa línea. Si tenemos una persona y de hecho, además, por ejemplo, el cambio que ha habido en el estatuto de los trabajadores, precisamente sobre el tema de las incapacidades y todo lo demás, viene precisamente también en esa línea. Oiga, vamos a adaptar los puestos en la medida que se puedan adaptar, vamos a trabajar con la persona. Necesitamos que la persona también sea sincera en el sentido de, oye, aporta toda la información porque nuestro personal médico no es un especialista, es como un médico de cabecera, pero adaptado al ámbito del trabajo. Con lo cual necesita que le traigamos toda la información de especialistas para saber en qué situación estás y demás. Se funciona muchas veces al revés, ¿eh? Nuestros médicos recomiendan visitar a tal o cual especialista. O sea, que tiene que ser un trabajo que vaya entroncado con todo. Y luego lo que os he dicho además, el tema del epidemiológico, por ejemplo, a la hora de nosotros programar actividades preventivas, si vemos que un área empieza a tener mucha incidencia, por ejemplo, con el tema de hipoacusia, pues lo que hacemos precisamente es, oye, vamos a hacer un estudio más en profundidad a ver qué es lo que está pasando, aunque tengamos las mediciones. No sé, muchas veces nos encontramos con pequeños detalles que como no estamos ahí todos los días, no tenemos una oficinita dentro de la empresa, pues se nos escapan. Pero bueno, estupendo. La respuesta es ya. Celia nos comenta que qué formación tiene que tener el responsable de PRL de la empresa. Bueno, a ver, depende mucho del tamaño de empresa y demás. Sí que es cierto que el borrador de la ley está marcando unos mínimos, ¿no? Está marcando una dedicación. Pero es que no le quiero pisar a Josean, que es mi compañero que hablará de ello, pero bueno, va a marcar unos mínimos de dedicación, va a marcar unas formaciones. A ver, yo siempre recomiendo cuando tengo una persona nueva que se ha incorporado, que normalmente suele ser la relación la suelo tener con recursos humanos. Yo lo primero que les pregunto, ¿tenéis el nivel básico de prevención? Pues no. Bueno, pues venga, ya os paso una ofertita y hacemos el online y luego ya poco a poco te voy enseñando otras cosas. Pues, por ejemplo, cómo interpretar la investigación de accidentes, qué cositas hacen las investigaciones. Le voy enseñando poco a poco voy transmitiéndole mi conocimiento en ese sentido. Pero claro, luego si nos vamos, por ejemplo, a una empresa de carácter más industrial, pues lo mejor muchas veces es o ser técnico intermedio o superior. Nos comenta Delia que es una empresa pequeña. Rubén, Delia nos comenta que es una empresa pequeñita, de 8 trabajadores. Sí, bueno, ahí como mínimo van a necesitar ser técnico, o sea, en el nivel básico. Como mínimo el nivel básico seguro, ¿vale? Pero ya tienen que ir ahí. O sea, es que yo creo que ya cualquier directivo, cualquier mando, yo creo que todo el mundo tenía que tener el nivel básico. Es que es tan esencial que a la vista de lo que tiene hoy la ley y de los cambios que se van a producir, aporta conocimientos generales. No estamos hablando de unos conocimientos especializados en los cuales tengas que hacer interpretaciones raras, no. Es básico. Hoy día, os digo la verdad, el nivel intermedio, que hay muchas empresas, por ejemplo, se están lanzando a que la gente que tienen dentro, igual, claro, no tienen una carrera, no pueden optar a hacer el máster de prevención de riesgos laborales, pero a través de una formación profesional pueden hacer el nivel intermedio. Y van haciendo el nivel intermedio y os puedo asegurar que esta gente que sale de los niveles intermedios de las entidades que yo conozco, salen muy bien preparados, ¿eh? Esta gente, además con muchas inquietudes y con muchas ganas, ¿verdad? Que yo creo que son un valor a tener en cuenta. Rubén, una última preguntita que nos comenta por aquí Begoña. El delegado de prevención no hace la formación de Osalan y del sindicato. ¿Qué responsabilidad tiene la empresa?
A ver, la formación realmente lo que habla es que es el delegado de prevención el que tiene que gestionar esa formación. A ver, por parte de la empresa, no conozco, a ver, por lo menos a mí no me suena y presumo de estar todo el día leyendo cositas sobre la responsabilidad y demás judicial. A ver, en principio yo creo que se lo tienen que facilitar. Es decir, oye, pues mira, no lo hace con... Es que si no, no podría ejercer como delegado de prevención, porque va a hablar, digamos, sin tener una base sobre la que hablar. Perdonad, ¿eh? Sí. Es que son las llamadas de siempre recurrentes de Barcelona, de Turín y de no sé dónde. Bueno, entonces lo que estaba hablando. Yo tengo un caso en una empresa que no se ha podido formar porque se ha presentado como independiente y, bueno, pues al final la empresa lo que le ha hecho ha sido inscribir a uno de los nuestros del online. Es que necesitan esa formación, o sea, creo que no es discutible, no es debatible. Y luego, aparte, partimos de la base de que el ser delegado de prevención es un derecho que tienen los trabajadores. Tampoco puedes forzar a que sean delegados de prevención, con lo cual, pues, tiene que salir del propio delegado el que le faciliten precisamente esa formación, si no la puede conseguir a través de Osalan o de un sindicato o de cualquier otra vía. Pero no conozco, sin más, a la respuesta no conozco ningún caso que la empresa haya tenido una responsabilidad. Es más, ya os he dicho que ha tenido más responsabilidad algún delegado de prevención por haber mirado para otro lado cuando sabía que había incumplimientos formales por parte de compañeros y, sin embargo, al final algo le encasquetó el tribunal. Vale, Rubén, pues gracias. Gracias por las explicaciones y por esos tips que nos has lanzado bajo tu experiencia personal desde hace una pila de años, que al final siempre ven muy bien para la gente a veces esa composición del lugar. Pues gracias. Gracias. No, gracias a vosotros por la oportunidad. Nada, hombre, encantados. Pues como siempre. ¿Perdona? Os pasaré la documentación y, bueno, para que pueda llegar y ya he visto además, según iba leyendo, digo, hoy siempre se me escapa alguna cosita por ahí, pero bueno, la corrijo y os la hago llegar. Pues estupendo. Un saludo, Joseba. Pues gracias, Rubén, y bueno, nos vemos en la próxima a todos. Hasta luego. Un saludo, agur.